Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos de la plantación Magnolia. Natchitoches Paris, cerca de Derry, Luisiana. Construida en 1830, esta plantación de algodón se remonta a Jean-Baptiste Lecomte I, que recibió concesiones de tierras francesas y españolas a mediados del siglo XVIII. Ambrose Lecomte II, hijo de Jean-Baptiste, se casó con Julia Ward, que dio a luz a 4 hijas y 2 hijos antes de su muerte en una casa en Magnolia en 1845. Comenzaron una tradición de comunidad y cultivo en una vasta propiedad. Cuenta con 21 edificios que contribuyen a la importancia del sitio, un número inusualmente alto para las plantaciones. El algodón y otros cultivos eran cosechados por 275 personas esclavizadas alojadas en 70 cabañas. Había una cantidad de esclavos que usaban sus hechizos vudú para causar dolor y dificultades a aquellos que les hacían la vida imposible. Los hechizos vudú y las maldiciones llegaron incluso a las lápidas y cruces de los familiares de los dueños de las plantaciones. 2 de las hijas de Ambrose y Julia se casaron con miembros de la familia Herzog. La guerra civil tuvo efectos devastadores para la plantación y muchos miembros de la familia murieron o resultaron heridos en el conflicto. Según la tradición, durante la campaña del Río Rojo en abril de 1864, las tropas de la Unión en retirada mataron al supervisor, el señor Miller. Él les rogó que no lo hicieran. Las tropas dispararon y lo mataron en el patio delantero y lo sepultaron enfrente de la casa y después quemaron la casa principal de la plantación. La familia se mudó al hospital de esclavos, que modificaron en una residencia. Vivieron allí hasta 1897 o 1898, cuando se completó la construcción de la casa actual. La propiedad siguió cambiando de manos muchas veces a lo largo de los años, pero siempre permaneció, en su mayor parte, en manos de los descendientes de Lecomte. Betty Herzog abrió la casa como un bed and breakfast y para visitas públicas limitadas a partir de la década de 1990 y fue declarada Monumento Histórico Nacional en 2001. Hoy en día, muchas personas tienen miedo de poner un pie en la propiedad, ya que aún se rumorea que hay una maldición. La mayoría de los edificios tienen una X negra pintadas en las paredes. Desde entonces la gente ha oído pasos fantasmales, voces incorpóreas, objetos que desaparecen y gritos sin explicación que viene del antiguo dormitorio de Miller. Hay una habitación en la casa de la plantación principal en el que está prohibido entrar. Ellos la llaman la sala de morir, porque muchos de los miembros de la familia murieron en circunstancias misteriosas o iban a esa habitación a morir. Se rumorea que sus muertes fueron causadas por las maldiciones de vudú que les imponían los esclavos. Las personas que han ido a la casa a lo largo de los años dicen que a veces se puede ver un rostro en una ventana de esta sala. La gente también se ha encontrado con la puerta de la cocina que se abre sola. Y la aparición de entidades de formas inusuales, envueltas en niebla, que parecen arrastrarse por la cocina. En la guerra, numerosos soldados confederados fueron hechos prisioneros y metidos en lo que habían sido las casas de ladrillo de los esclavos. Muchos de esos soldados murieron en esas cabañas por asfixia y fueron enterrados alrededor de la propiedad en tumbas poco profundas. Hay quienes informan que pueden escuchar los sonidos de los fantasmas. Las voces se escuchan desde el interior de las cabañas de esclavos, así como alrededor de la propiedad. Además, las apariciones fantasmales de los soldados fallecidos se pueden ver deambulando sin rumbo fijo por la propiedad. Los soldados confederados no fueron los únicos que sufrieron torturas, abusos y murieron. Aunque muchas historias afirman que los esclavos fueron bien tratados, hay otras historias que contradicen esas afirmaciones. Hay informes e incluso evidencia física, de que se usaron cepos en muchos de los esclavos como una forma de castigo, fueron dejados allí para morir de hambre y ser humillados. Algunas personas informan que es posible escuchar los sonidos de alguien gritando desde el sótano.
También es posible escuchar los sonidos de grilletes en los tobillos moviéndose por el piso del sótano cuando no hay nadie alrededor. Enfrente de la casa hay un altar de vudú. Cualquiera que visite Magnolia debe dejar una ofrenda en el altar de los espíritus para evitar una maldición. También está el árbol del ahorcado, donde los esclavos fueron torturados y asesinados en los viejos tiempos. Los malos espíritus se dice que persiguen el árbol y que es peligroso acercarse a él. Se cree que la cabaña 1 es la antigua casa de una conocida sanadora llamada Tía Agnés, que supuestamente vivió hasta los 120 años. Muchos creen que parte de la actividad puede ser causada por su espíritu inquieto.